Génesis y estructura del campo religioso, por Pierre Bourdieu. 1. El hombre, decía Wilhelm von Humboldt, aprende los objetos principalmente. De hecho, se podría decir exclusivamente, ya que sus sentimientos y sus acciones dependen de sus percepciones, como el lenguaje se los presenta. Según el mismo principio por el cual devana el lenguaje fuera de su propio ser, él mismo se enmaraña en sí, y cada lenguaje dibuja un círculo mágico alrededor del pueblo al que pertenece, un círculo del cual no se puede salir sino saltando en otro. Esta teoría del lenguaje como modo de conocimiento que Cassirer ha extendido a todas las formas simbólicas y en particular a los símbolos del rito y del mito, es decir, a la religión concebida como lenguaje, se aplica también a las teorías, y en particular a las teorías de religión, como instrumentos de construcción de los hechos científicos. En efecto, todo pareciera indicar que la exclusión de las preguntas y de los principios que hacen posible las otras construcciones de los hechos religiosos forma parte de las condiciones de posibilidad implícitas de cada una de las grandes teorías de la religión, que, como veremos, pueden ser situadas por relación a tres posiciones simbolizadas por los nombres de Marx, Weber y Durkheim. Para salir de uno u otro de los círculos mágicos sin caer simplemente en otro, y sin condenarse a saltar indefinidamente de uno a otro, en resumen, para darse los medios para integrar en un sistema coherente sin sacrificar a la compilación escolar o a la amalgama ecléctica, los aportes de las diferentes teorías parciales y mutuamente exclusivas, aportes tan insuperables en el estado actual como las antinomias que las oponen, es necesario tratar de situarse en el lugar geométrico de las perspectivas, es decir, en el punto donde se dejan percibir, a la vez, lo que puede y lo que no puede ser percibido a partir de cada uno de los puntos de vista. Al tratar la religión como una lengua, es decir, a la vez como un instrumento de comunicación y como un instrumento de conocimiento, o más precisamente como un medium simbólico, a la vez estructurado, por lo tanto susceptible de un análisis estructural y estructurante, como condición de posibilidad de esa forma primordial del consenso que es el acuerdo sobre el sentido de los signos y sobre el sentido del mundo que permiten construir, la primera tradición procede de la intención objetiva o consciente de aportar una respuesta científica al problema kantiano del conocimiento planteado en su forma más general, aquella misma que le da Cassirer en su tentativa por restablecer la función que la lengua, el mito o la religión, el arte y la ciencia cumplen en la construcción de los diferentes dominios de objetividad. Esta intención teórica es totalmente explícita en Durkheim, quien, al considerar la sociología de la religión como una dimensión de la sociología del conocimiento, intenta superar la oposición entre el apriorismo y el empirismo y encontrar en una teoría sociológica del conocimiento, que no es otra cosa que una sociología de las formas simbólicas, el fundamento positivo y empírico del apriorismo kantiano. No es raro que la deuda, no obstante muchas veces declarada, del estructuralismo etnológico respecto del durkheimismo pase desapercibida, y los filósofos puedan incluso maravillarse de su perspicacia cuando descubren la supervivencia de una problemática kantiana en trabajos que, como el capítulo de la Pensée sauvage, consagrado a la lógica de las clasificaciones totémicas, son aún una respuesta, sin duda incomparablemente más elaborada, al problema durkheimiano, por tanto kantiano, de las formas primitivas de clasificación. Si esto no es así, no es solamente porque los aportes fundamentales de la escuela durkheimiana están tan potentemente inhibidas por las censuras conjuntas del decoro espiritualista y del buen tono intelectual, que no pueden aparecer en la discusión distinguida, sino bajo el disfraz más conveniente de la lingüística sausariana. Es también porque la contribución más decisiva de la ciencia estructuralista consiste en proporcionar los instrumentos teóricos y metodológicos que permiten realizar
prácticamente la intención de descubrir la lógica inmanente del mito o del rito, aunque ella se exprese ya en la filosofía de la mitología de Schelling, defensor de una interpretación tautológica, de una interpretación tautegórica, por oposición a alegórica del mito. Esta intención hubiese quedado, sin duda, en el estado de piadoso deseo, si, gracias al modelo de la lingüística estructural, el interés por el mito, en tanto que estructura estructurada, no hubiera superado el interés por el mito en tanto que estructura estructurante, es decir, en tanto que principio de estructuración del mundo, o forma simbólica, forma primitiva de clasificación, mentalidad. Pero si uno siempre está autorizado a dejar de lado, al menos a título provisorio, la cuestión de las funciones económicas y sociales de los sistemas míticos, rituales o religiosos sometidos al análisis, en la medida en que, al apelar a una interpretación alegórica, ellas obstaculizan la aplicación del método estructural, queda que esa decisión metodológica es cada vez más estéril y peligrosa a medida que uno se aleja de las producciones simbólicas de las sociedades menos diferenciadas o de las producciones simbólicas menos diferenciadas, como la lengua, ese producto del trabajo anónimo y colectivo de las generaciones sucesivas, de las sociedades divididas en clases. Pero el solo hecho de que abre un campo ilimitado a un método que encontró en la fonología y en la mitología sus aplicaciones, a la vez más fecundas y más rigurosas, sin interrogarse sobre las condiciones sociales de posibilidad de este privilegio metodológico, la semiología trata implícitamente todos los sistemas simbólicos como simples instrumentos de comunicación y de conocimiento, postulado que no es legítimo, en todo rigor, sino para el nivel fonológico de la lengua. Por eso, ella se expone a importar a todo objeto la teoría del consenso que está implicada en el primado conferido a la cuestión del sentido, y que Durkheim enuncia explícitamente bajo la forma de una teoría de la función de integración lógica y social de las representaciones colectivas, y en particular de las formas de clasificación religiosas. Por el hecho de que los sistemas simbólicos obtienen su estructura, como se ve con evidencia en el caso de la religión, de la aplicación sistemática de un mismo y único principio de división, y porque no pueden organizar el mundo natural y social, sino recortando allí clases antagonistas, por el hecho de que, en una palabra, engendran el sentido y el consenso sobre el sentido por la lógica de la inclusión y de la exclusión, ellos están predispuestos por su estructura misma a servir simultáneamente a funciones de inclusión y de exclusión, de asociación y de disociación, de integración y de distinción. Estas funciones sociales, en el sentido durkheimiano o estructural funcionalista del término, tienden siempre más a transformarse en funciones políticas, a medida que la función lógica de ordenamiento del mundo, que el mito cumplía de manera socialmente indiferenciada, operando una diacrisis a la vez arbitraria y sistemática en el universo de las cosas, se subordina a las funciones socialmente diferenciadas, es decir, a medida que las divisiones que opera la ideología religiosa vienen a recubrir, en el doble sentido del término, las divisiones sociales en grupos o clases concurrentes o antagonistas. La idea de que los sistemas simbólicos, religión, arte o incluso lengua puedan hablar de poder y de política, es decir, de orden también, pero en otro sentido, no es menos extraña a aquellos que hacen de la sociología de los hechos simbólicos una dimensión de la sociología del conocimiento, que el interés por la estructura de estos sistemas, por su manera de decir lo que dicen, su sintaxis, más bien que por lo que dicen, su temática, a aquellos que hacen de ella una dimensión de la sociología del poder. Y no podría ser de otro modo, porque cada una de las teorías no puede aprender el aspecto que aprende, sino superando el obstáculo epistemológico que constituye para ella el equivalente en el orden de la sociología espontánea del aspecto que construye la teoría complementaria y opuesta. Así, la apariencia de inteligibilidad que procuraban, a muy poco costo, todas las interpretaciones alegóricas,
o externas del mito, sean astronómicas, meteorológicas, psicológicas, psicoanalíticas o incluso sociológicas, como la explicación por funciones universales pero vacías, a la manera de Malinowski, o aún por funciones sociales, al menos ha contribuido, sin duda, a impedir la interpretación tautegórica o estructural, que la impresión de incoherencia y de absurdidad apropiada para reforzar la propensión a no ver en ese discurso en apariencia arbitrario, sino una manifestación de Urdumheit, de la estupidez primitiva, o mejor, una forma elemental de la especulación filosófica, una ciencia campesina, para hablar como Platón. Y como ocurre si Levi Strauss no hubiera podido atravesar primero el espejo de las explicaciones demasiado fáciles, porque ingenuamente proyectivas, sino al precio de una duda radical, es decir, hiperbólica sobre toda lectura externa, que lo lleva a rechazar hasta el principio mismo de la relación entre las estructuras de los sistemas simbólicos y las estructuras sociales. Los psicoanalistas, así como ciertos etnólogos, quieren sustituir las interpretaciones cosmológicas y naturalistas por otras interpretaciones, tomadas de la sociología y de la psicología. Pero entonces las cosas devienen demasiado fáciles, porque un sistema mitológico que haga un lugar importante a cierto personaje, digamos una abuela malévola, se nos explicará que en tal sociedad las abuelas tienen una actitud hostil hacia sus nietos. La mitología será tomada como un reflejo de la estructura social y de las relaciones sociales. Levi Strauss, Antropología estructural. No es menos evidente que, planteando de entrada que las acciones mágicas o religiosas son mundanas en su principio y deben ser cumplidas a fin de vivir largamente, Max Weber se prohibía aprender el mensaje religioso tal como lo hacía Levi Strauss, es decir, como el producto de operaciones intelectuales, por oposición a afectivas o prácticas, e interrogarse sobre las funciones propiamente lógicas y nociológicas de lo que considera como un conjunto cuasi sistemático de respuestas a cuestiones existenciales. Pero al mismo tiempo se da el medio de vincular el contenido del discurso mítico e incluso su sintaxis a los intereses religiosos de aquellos que lo producen, que lo difunden y que lo reciben, y, más profundamente, de construir el sistema de las creencias y de las prácticas religiosas como la expresión más o menos transfigurada de las estrategias de los diferentes grupos de especialistas ubicados en competencia por el monopolio de la gestión de los bienes de salvación y de las diferentes clases interesadas en sus servicios. Es aquí donde Max Weber, que acuerda con Marx para establecer que la religión cumple una función de conservación del orden social, contribuyendo, para hablar con su propio lenguaje, a la legitimación del poder de los dominantes y a la domesticación de los dominados, proporciona el medio de escapar a la alternativa simplista de la cual sus análisis más inciertos son el producto, es decir, a la oposición entre la ilusión de la autonomía absoluta del discurso mítico o religioso y la teoría reductora que hace de él el reflejo directo de las estructuras sociales, poniendo plenamente en evidencia lo que las dos posiciones opuestas y complementarias tienen en común olvidar, a saber, el trabajo religioso que realizan los productores y los portavoces especializados investidos del poder institucional o no, de responder a través de un tipo determinado de práctica o de discurso, a una categoría particular de las necesidades propias de ciertos grupos sociales. Encuentra en la génesis histórica de un cuerpo de agentes especializados el fundamento de la autonomía relativa que la tradición marxista otorga, sin sacar de ello todas las consecuencias a la religión, que conduce al mismo tiempo al corazón del sistema de producción de la ideología religiosa, es decir, al principio más específico, pero no último, de la alquimia ideológica por la cual se opera la transfiguración de las relaciones sociales en relaciones sobrenaturales,
por lo tanto inscritas en la naturaleza de las cosas y por ello justificadas. Habiendo llegado a este punto, basta con reformular la pregunta durkheimiana acerca de las funciones sociales que la religión cumple para el cuerpo social en su conjunto, bajo la forma de la pregunta acerca de las funciones políticas que la religión cumple para las diferentes clases sociales de una formación social determinada, en virtud de su eficacia propiamente simbólica para ser conducido a la raíz común de las dos tradiciones parciales y mutuamente excluyentes. Si uno toma en serio a la vez la hipótesis durkheimiana de la génesis social de los esquemas de pensamiento, de percepción, de apreciación y de acción, y el hecho de la división en clases, se está necesariamente conducido a la hipótesis de que existe una correspondencia entre las estructuras sociales, propiamente hablando, las estructuras del poder y las estructuras mentales, correspondencia que se establece por la intermediación de la estructura de los sistemas simbólicos, lengua, religión, arte, etc. O, más precisamente, que la religión contribuye a la imposición disimulada de los principios de estructuración de la percepción y del pensamiento del mundo, y, en particular, del mundo social, en la medida en que ella impone un sistema de prácticas y de representaciones cuya estructura, objetivamente fundada en un principio de división política, se presenta como la estructura natural sobrenatural del cosmos.